Finalmente decide tirar directamente a portería. Intervención de Cravioto. Primer saque de esquina del partido, lo va a efectuar el Olot. Y el remate mordido. Fuster la va a meter al segundo palo y entra Machado. Machado que la toca de cabeza, fuera de juego. Estaba anulada. Buena acción ahora ofensiva del conjunto de Miguel Ángel. Juanan de cara, Felipe. El remate a las manos. A la derecha para detener. Muy buena acción de Lontiñén. Ahora es el Olot. Atención a ese balón, peligrosísimo. El balón rematado por Pola, córner. Pondrá en movimiento el esférico el conjunto visitante. Balón parado, el balón muy abierto. La toca hacia el área. Fue Carles Mas quien remató. Sin problemas para el Olot. En esta acción, atención, el remate prácticamente sin ángulo. Sigue intentándolo, balón a la frontal Felipe. Tiene posibilidad de disparo, nuevamente flojo. Ya, el hombre que más ha disparado de Lontiñén en la primera parte ha sido el mediocentro Alex Felipe, pero en por el número de goles que están anotando, pero tampoco por encajar demasiados. Por tanto, resultado porque parece el ojo de los minutos buscar alternativas. De momento es el Olot quien intenta buscar la primera jugada de ataque. Balón a la frontal, entra el balón y la primera ocasión para Marmas. Balón cerrado, segundo palo, saca la defensa en dos tiempos. Balón para Fuster que la engancha de primera, es muy complicado y el balón fuera. Ahora es Felipe, la pide Fuster, Fuster que busca el lanzamiento, buen lanzamiento. Atrapó en dos tiempos Ginard, lo tuvo claro defensivo. Raúl Fuster, el autor del último lanzamiento. Cambio. Vamos a ver si el colegiado es capaz de cortar esto, porque de momento hay dos jugadores de Lontiñén presionados, incluso el técnico Raúl Garrido. Soler que busca el disparo, lanza para Ginard. Qué buena acción de Soler, qué control, cómo bajó ese. Yo creo que acción clara de tarjeta ahora para Enrique. Lo que no entiende un poco la gente es que viene a Torres de tacón para Machado, qué buena acción. No remató de primera. Jaume Pol. Para Enrique tiene más a la derecha. Albiol no lo ve, balón para Juanan. Al final saque de esquina. Buena acción ahora, dando aliento a su equipo. Ahora a sacar brazos al cielo Pablo Carbonell marcando jugada. Balón al punto de penalti, entra Enrique, remata Enrique. Qué buena intervención de Ginard, parecía que el balón iba. Machado para Torres. Torres que queda muy forzado, centra el segundo palo, no llegó nadie. Qué bien la puso Torres, que se desespera. Onda en el área. El balón que le queda a Laurent. Ahí está Marmas. Remató de primeras. Un mundo por delante y se lo iremos contando. Ahora el que lo intentaba era Guzmán y siempre atento. Cravioto, como decíamos. Era Albiol que buscará de primeras el balón al área. Ahí está Juanan de cabeza. Llegó bien Juanan. Albiol para Juanan en el área y atentísimo, lo decíamos, perfectos los dos porteros, atentísimo Ginard. Ahora quien controla es Pedro a la busca y Cravioto, desde luego un espectáculo en los últimos minutos de los dos porteros. Balón al punto de penalti, salta Torres, el balón flojito para Ginard en busca del gol del triunfo. Qué bien, qué reverso, qué maravilla el reverso de Marmas. Qué bonito lo ha hecho, cómo con todo. Ahí está Enrique derribado. Y ahora sí que hay tarjeta para el dorsal 4 para Masó. Defiende el Olot, ataca Lontiñén con todo. Balón muy pasado, toca Torres, se pierde, saque de puerta y final del partido. No hay tiempo para más, empate a 0 final.